Apreciados estudiantes, sean bienvenidos una vez más a nuestro curso Apocalipsis de la Escuela de Formación Cristiana. Hoy estudiaremos el tema Los juicios de Dios, la tribulación, capítulos 6 al 11 del libro de Apocalipsis. Vamos a poner en las manos de Dios este tiempo de estudio. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, por la revelación, Señor, que has dejado para que conozcamos tus propósitos eternos y, Señor, los eventos futuros que están por venir, lo que tú planeaste, Señor, y lo que tú quieres que nosotros hagamos. Rey de la gloria, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en este tiempo de estudio, nos dé sabiduría, entendimiento, Señor, y sobre todo que nuestros corazones sean transformados e inclinados, Señor, a ser obedientes y a estar velando y a estar atentos, Señor, a los tiempos en que estamos viviendo. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iniciamos recordando que el libro de Apocalipsis es un libro profético. Por tanto, tiene todo que ver con la profecía y debe encajar perfectamente en todo el plan profético de Dios, todo el plan que Dios ha venido desarrollando a lo largo de la historia y que ha proyectado para el tiempo futuro y para la eternidad y que nos dejó escrito a lo largo de la escritura. En la lección número 1 nosotros estudiamos este texto de 1 Corintios 10:32, donde dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Allí vimos que todo el plan profético de Dios está distribuido, la humanidad pues está distribuida en 3 grupos para el plan profético de Dios. Los grupos son el pueblo de Israel, que es el pueblo escogido de Dios, que son los descendientes de Abraham por medio de Isaac y Jacob. Los gentiles, que son todas las naciones no convertidas a Cristo, que las conocemos como los paganos o las naciones paganas. Y la iglesia, que está constituida por personas gentiles o judías que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Para cada uno de ellos hay como una profecía clave. Entonces sabemos que nuestra profecía clave, la de la iglesia, es Primera de Tesalonicenses 4, del versículo 13 al 5:11, donde se nos anuncia el regreso del Señor en las nubes para llevar a su iglesia al cielo. Esa es la próxima profecía que nosotros estamos esperando. Para los gentiles hay profecías en Daniel 2:7, llamándolos al arrepentimiento y a la conversión a Cristo, o anunciándole la consecuencia de no volverse al Señor, los juicios que vendrán sobre ellos. Y para Israel la profecía más relevante, porque casi todo el Antiguo Testamento tiene como tema central profético a Israel, pero de la profecía más relevante y que se constituye como en una columna vertebral de toda la profecía bíblica futura o de estos tiempos y del tiempo por venir, es la de Daniel 9, acerca de las 70 semanas, que justamente es la que vamos a ver ahora. Recordemos que cada uno de estos 3 grupos tiene participación en los acontecimientos finales en Apocalipsis. Entonces, que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuando estudiemos estos temas que vamos a estudiar de Apocalipsis, tener en cuenta a cuál de los 3 grupos se refiere la profecía. Porque si aplicamos una profecía que es para Israel, se la aplicamos por igual a la iglesia y a las naciones, ahí es donde nos confundimos en comprender cómo son los sucesos que están por venir. Si nosotros ponemos a la iglesia en un sitio geográfico o y en una época que no corresponde o en una decisión divina que no está destinada para la iglesia, pues no vamos a entender las cosas que están por venir. Y por eso es tan importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, iniciemos con el estudio de Daniel 9, 20 al 20. Como nuestro tema de estudio es la tribulación, que es un evento profetizado que sucederá en el futuro, es muy importante que lo ubiquemos correctamente en la línea de tiempo profética. Y para establecer esa línea hacia futuro, el texto bíblico clave es Daniel 9,
24 al 27, que lo tenemos acá escrito. Ese lo vamos a estudiar en un momento en forma detallada. Lo que quiero en este instante es que se fijen en las palabras que he resaltado. Son las palabras que se refieren a las semanas, que de hecho esta profecía por eso se conoce como la de las 70 semanas. ¿Por qué las he resaltado? Porque para nosotros la palabra semana tiene un significado único, que son 7 días. Sin embargo, para el pueblo de Israel, la palabra que se ha traducido a nuestro idioma como semanas es una palabra que significa grupos de 7. Y pueden ser 7 grupos de 7 días o de 7 años. En este caso de esta profecía, donde quiera que leemos semanas, se refiere a semanas de 7 años, para que lo tengamos presente al hacer la interpretación. Acá tenemos nuestra línea de tiempo tomada desde la cautividad en Babilonia, que fue cuando le fue dada la profecía a Daniel. A continuación sigue la restauración de Jerusalén, 400 años aproximadamente de silencio del Señor, que fue un tiempo en que el Señor no envió palabra a través de sus profetas, ni hubo ninguna clase de escritos bíblicos. Es lo que encontramos el tiempo que transcurrió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Después sigue la dispensación de la iglesia y luego viene la tribulación, que es nuestro tema de estudio, y va hasta el milenio. Esta no es la línea de tiempo completa, solo tomamos una parte para referirnos a la ubicación de la profecía de Daniel. El primer verso vamos a tomar desde el verso 25 y de últimas vamos a tomar el 24, que es el que nos muestra el marco completo de las 70 semanas. En el verso 26 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Quedaría un total de 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí tenemos nuestros dos referentes, que es la orden que se dio para reconstruir Jerusalén y el Mesías príncipe, que es el Señor Jesucristo. Las 7 semanas que menciona aquí primero y las 62 semanas que menciona luego. Nosotros hemos leído en el libro de Nehemías y en Esdras que ellos trabajaron en la reconstrucción de la ciudad después de la cautividad. Ciro de Persia dio un decreto que fue en el tiempo de Esdras, cuando Esdras reconstruyó o empezó a reconstruir el templo, pero ese decreto solamente se refería al templo. En cambio, el rey Artajerjes en 444 dio el decreto a Nehemías para la reconstrucción de la ciudad, que fue cuando se hizo la reconstrucción. Entonces, desde esa fecha contamos hasta que el Señor Jesucristo, el príncipe Mesías, vino y que murió en la cruz en el año 33. Aquí entonces tenemos que las primeras 7 semanas son 49 años, las 62 semanas siguientes son 434 años y nos daría un total de 483 años aproximadamente. La fecha del decreto del rey Artajerjes es aproximadamente el 444 antes de Cristo, algunos lo colocan en el 457 antes de Cristo. Y la crucifixión del Señor, como ya dije, en el 33 después de Cristo. Esto nos da un total de 477 años, que está bastante cercano a los días que nos dan de las semanas. Esto ya se cumplió. Esto se cumplió en la última etapa de Israel en el Antiguo Testamento. Ya fue cumplido este tiempo y parte del Nuevo Testamento con la muerte del Señor Jesucristo. El texto del versículo 26 dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario
y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí tenemos entonces un punto de partida que es que después de las 62 semanas se le quitaría la vida al Mesías, lo cual ya sucedió. Pero dice que no será no por sí, dice, o sea, no es algo por algo que él hizo, ni porque tuviera un delito, ni porque fuera pecador, ni si ya nosotros sabemos perfectamente que el Señor entregó su vida por toda la humanidad para que fuésemos salvos. Luego dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruiría el santuario y la ciudad. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo, y que el Señor Jesús también lo había predicho en Mateo 23, cuando le dijo a sus discípulos que si veían los edificios ahí, que no quedaría piedra sobre piedra. El Señor también lo había profetizado nuevamente, y sucedió en el año 70 con la invasión del ejército romano guiado por el emperador Tito. Allí se destruyó, entonces ya se cumplió. Y luego dice que esto va hasta cuándo, porque aquí sí nos decía las semanas completas. Aquí no dice cuánto tiempo va a durar esta fase, esta etapa. Dice que será y que esto durará hasta cuándo, hasta el fin de la guerra durarán esas devastaciones. O sea, sin reconstruirse el templo ni la ciudad y efectivamente hasta el día de hoy no se ha reconstruido el templo de Israel y se ve muy improbable la reconstrucción. Además de eso, el Señor Jesús en Mateo 24:6, cuando les dio las señales de los tiempos a los discípulos, dio como una de las señales que oiríamos de guerras y rumores de guerras. Y eso lo estamos viviendo, ¿no? La guerra con la cual fue destruida la ciudad por Roma, pues terminó, pero constantemente han seguido presentándose guerras. Israel todavía no tiene en posesión la tierra que Dios le prometió. Entonces, digamos que sigue en cierta manera devastada. Esta etapa es la dispensación de la iglesia. Si notan, la tengo en otro color. ¿Por qué razón? Porque ya no está el plan de Dios moviéndose a través del pueblo de Israel. Durante todo el Antiguo Testamento, el plan de Dios fue a partir de Abraham, de ahí en adelante fue todo el tiempo con Israel. ¿Qué es una dispensación? Recordemos que ya lo vimos, es una mayordomía, un tiempo particular en el cual Dios le encomienda una tarea a un grupo específico de personas o a una persona para el desarrollo del plan que Él tiene con la humanidad. Entonces, en este tiempo, la encomienda de Dios no está trabajando a través de Israel, sino está trabajando a través de la iglesia. Por eso es la dispensación de la iglesia. Algunos creen que ya el plan de Dios con Israel terminó y que Israel fue desechado y que la iglesia reemplazó a Israel. Eso no es cierto, porque como estamos viendo en la profecía, ya vamos a ver que el plan de Dios con Israel continúa, que en este momento ellos no están ejerciendo una mayordomía, por eso no es una dispensación en la que esté actuando Israel, sino la iglesia. ¿Con qué termina esta fase? Con el arrebatamiento de la iglesia, como lo dice aquí perfectamente en el verso 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Algunos entienden esto como la firma de paz que el anticristo va a hacer con, con Israel y con otras naciones del mundo, pero en realidad este texto más bien se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿De cuál pacto habla? Del pacto que Dios hizo con la iglesia, el nuevo pacto, porque el pacto de Israel todavía no se ha cumplido. Entonces aquí dice con muchos, no dice con Israel, ¿cierto? Sino el pacto con muchos, con todos los que durante esta dispensación hemos creído en el Señor Jesucristo. Vamos a ser arrebatados e ir al cielo y permanecer en el cielo durante estos 7 años, durante esta otra semana. Noten que aquí dejo entre el texto anterior
que dijo que hasta el final de la guerra durarían las devastaciones, y luego de que pase eso, entonces sí, por otra semana, luego aquí es donde empieza de nuevo la otra semana, que es para Israel, pero el Señor confirmará el pacto con los creyentes en Cristo. Y estaremos durante ese tiempo en el cielo. Dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, como ya lo veremos ahora cuando estudiemos. También muchos creen que es el anticristo quien va a hacer eso, pero hay unos aconteceres en el cielo que tienen que ver con esto del sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, porque durante esta primera etapa, aquí él queda dividida, dice que a la mitad de la semana que son 7 años, queda dividida en dos secciones, una de 3 años y medio y la otra de 3 años y medio. De estas dos divisiones de la semana también habló el Señor Jesucristo. Él le dijo a los discípulos dentro de las señales en Mateo 24 lo vamos a estudiar más adelante a fondo, pero en Mateo 24, 8 al 9, el Señor les dijo que los entregarían a tribulación, que acontecerían muchas cosas difíciles sobre la tierra que serían de tribulación, pero que eso era solo principio de dolores. Entonces, esta primera fase hay sufrimiento en la tierra, pero en la segunda etapa, durante los segundos 3 años y medio, en Mateo 24, 20 al 21, el Señor les dijo que habría muertes, pestes, hambrunas, maldad tremenda, y dice que habría gran tribulación cual no la ha habido ni la habrá sobre la tierra. O sea que va a ser un tiempo supremamente difícil, como dice aquí. Y dice que ese tiempo durará, que durante ese tiempo vendrá el desolador. Efectivamente, durante ese tiempo va a estar ya no solo el anticristo, sino la bestia, el anticristo, el falso profeta y Satanás actuando sobre la tierra. Entonces será tremendo. Y dice que eso durará hasta y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Efectivamente, ¿hasta cuándo va a durar eso? Hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él viene como rey. Antes vino como el príncipe Mesías, Mesías príncipe, pero ahora viene como rey. Viene a ejercer su reinado en la tierra, y justamente cuando Él descienda, habrá una batalla y vencerá a los enemigos. El profeta, el falso profeta, el anticristo y la bestia serán echados al lago de fuego, y Satanás será encadenado por 1000 años. Entonces el Señor viene a reinar sobre la tierra, como lo dice, lo decía efectivamente el verso 24, que era el comienzo del texto, pero que realmente nos muestra es como todo el marco de las 70 semanas, porque dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿A quién le estaban hablando? A Daniel. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. ¿Y cuál era la santa ciudad? Jerusalén. También está refiriéndose al pueblo de quién? Del Señor. Israel es el pueblo del Señor y la ciudad santa del Señor es Jerusalén. Entonces dice que hay 70 semanas determinadas para Israel. Aquí tenemos 69 y una que está pendiente, 70. Por eso sabemos que aquí Dios va, durante la tribulación, va a retomar su plan con Israel. Ahí completa la semana número 70 de Israel. Y dice que ¿para qué va a hacer eso? Para terminar la prevaricación. Recuerden que el Señor, todo el conflicto que tuvo con Israel en todo este tiempo y todos los juicios que están en los profetas en el Antiguo Testamento hacia Israel, era por su prevaricación, por su infidelidad hacia Dios, por su idolatría. Entonces dice que es el tiempo para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Si ven que es diferente a la obra de Cristo en la cruz. Sin embargo, cualquier judío que quiera aceptar a Cristo, pues entra a ser parte de la iglesia y va a ir al testamento. Pero dice acá
traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cuando que el Señor va a ser ungido como rey, pues cuando descienda a ejercer su reinado en la tierra. Ahora, aquí coloqué una imagen para ver como dos interpretaciones que se dan dentro del judaísmo y dentro del cristianismo, dos perspectivas acerca de esta misma profecía. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Aquí tengo una imagen de Daniel, que fue a quien le fue dada la profecía, y digamos que todos sus contemporáneos y todos los que vivieron en esta época, ¿cuál era la perspectiva que tenían? Ellos tenían sus ojos puestos en una promesa que Dios les había dado de un Mesías, pero ellos esperaban un Mesías triunfante, un rey. Esta linecita me muestra como lo que ellos veían a futuro, o sea, su proyección del futuro era esperar un Mesías que iba a venir a reinar sobre la tierra. Aunque ellos tenían profecías acerca de un Mesías sufriente, como en Isaías 53, por ejemplo, tenían las profecías, pero para ellos era difícil mirar un Mesías sufriente, o sea, no lograban conciliar este momento de la historia de un Mesías que iba a morir en la cruz con un Mesías que venía a reinar. No lograban ver a la misma persona en estos dos momentos. Se les dificultaba. Por eso cuando vino Cristo ellos no lo reconocieron como el Mesías esperado. Entonces las dos profecías estaban ya escritas para ellos, pero ellos no lograron verlas sencillamente porque no podían conciliar estas dos cosas, porque no la ubicaban en el marco del tiempo, de saber que eran dos momentos diferentes de la historia. Eso mismo, ahora veamos cómo un creyente en esta época. Nosotros tenemos parte de la ventaja y es que podemos mirar hacia atrás, ver la cruz y entender muchas de las profecías que Israel no logró entender, porque ya los hechos han sucedido. Entonces no solo tenemos la ventaja de saber que son reales y que se cumplen y que Dios es fiel y hace lo que promete, sino que tenemos la ventaja de poder entenderlas mejor. Ahora, nuestra proyección hacia futuro, puestos los ojos en Jesús, tenemos el arrebatamiento y tenemos la segunda venida. También es el mismo Cristo, pero en dos momentos diferentes en el tiempo. A algunos cristianos se les dificulta, como se les dificultó a los judíos, a los israelitas, ver los dos momentos, el de la cruz y el de la segunda venida. A algunos cristianos se les dificulta ver el momento del arrebatamiento y el de la segunda venida como dos momentos diferentes en la historia. Entonces tratan de conciliarlos ambos y por eso algunos no creen que haya arrebatamiento, otros creen que el arrebatamiento va a ser a la mitad de la tribulación y otros creen que hasta el final de la tribulación la iglesia se va a encontrar con el Señor. Entonces es una situación similar. Lo mismo para nosotros es difícil ver el tiempo de la tribulación porque tenemos los ojos puestos en Jesús y en el cielo y de hecho no vamos a estar en la tierra durante la tribulación a menos que no perseveremos hasta el fin, a menos que seamos iglesia tibia o iglesia apóstata. De resto, vamos a estar en el cielo y no vamos a vivir los hechos que suceden en la tierra, lo cual no significa que no debamos conocerlos y que no debamos hacer algo para que muchas personas no se queden durante este tiempo de la tribulación. Ahora vamos a hacer un acercamiento para ver algunos de los sucesos que van a darse durante este tiempo de la tribulación. Aquí pueden observar en la imagen que en la parte superior hay unos eventos que se van a dar
en el cielo, y en la parte inferior tenemos los eventos que van a suceder en la tierra, pero que son simultáneos. Mientras suceden unas cosas en el cielo, en la tierra están sucediendo otras cosas en paralelo. Este tiempo de la tribulación está demarcado por la segunda venida del Señor Jesucristo. Recuerden que hablamos de la segunda venida del Señor Jesucristo en dos momentos, en dos fases. Una primera fase donde Él no tocará la tierra, sino vendrá hasta las nubes, y es el momento en que será el arrebatamiento de la iglesia. Y una segunda fase que ya es cuando Él viene y posa sus pies sobre la tierra en el Monte de los Olivos. Recuerden que en la diapositiva anterior dijimos que a algunos creyentes se les dificulta ver que estos dos sucesos están distantes en el tiempo, que no se dan simultáneamente, y que por eso se confunden tanto o no creen que hay arrebatamiento, y se confunden en la forma en que van a suceder las cosas. Entonces, iniciemos acá. ¿Qué sucede en el inicio de la gran tribulación? De la tribulación, el arrebatamiento de la iglesia. Es lo que leemos en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Lo que dice allí que el Señor mismo con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá hasta las nubes, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en las nubes, e iremos al cielo a estar con Él. Ese es el primer momento donde se da como punto de partida a la tribulación. Entre tanto, en la tierra pues van a suceder lo del anticristo, que va a empezar a hablar de paz, que se van a ir dando algunos eventos que van a hacer que la gente reconozca al anticristo como un pacificador, y que adquiera poder religioso y poder de gobierno. Bien, nosotros, ¿qué va a suceder con la iglesia? Entonces vamos a ser transformados a un cuerpo incorruptible para poder ir al cielo, porque debe ser transformado esto corruptible, como dice en Corintios 15, esto corruptible tiene que ser transformado en incorruptible, porque esta carne no entrará al cielo. Pues serán transformados e iremos al cielo, y en ese primer momento estaremos ante el tribunal de Cristo. Lo que habla Romanos 14, del 9 al 13, donde se nos cuenta que hay coronas prometidas por el Señor para ser entregadas a los creyentes, a sus hijos, a su iglesia. Allí en ese tribunal nosotros no daremos cuenta de nuestros pecados, porque entonces la promesa del Señor y lo que se nos ha dicho respecto a la salvación en la palabra sería mentira. Él dice que perdonó nuestros pecados y que los echó al fondo del mar, y que de ellos, que con la sangre de Cristo hemos sido limpiados, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso ya no hay acta de delitos y pecados en contra de nosotros. Fueron borrados por la sangre del Cordero. ¿Qué vamos a hacer nosotros allí en el tribunal de Cristo? Vamos a dar cuentas al Señor de lo que como hijos suyos, como siervos suyos, como obreros del reino, hemos hecho. Allí vamos a entregar cuentas de cómo cumplimos la misión que Dios nos entregó, la misión universal de la iglesia, que es la evangelización del mundo, y el hacer discípulos, y la misión personal que Dios nos haya dado a cada uno de nosotros. Iremos allí a entregar cuentas de la mayordomía que Dios le dio a la iglesia. ¿Se acuerdan que hablamos de la dispensación de la iglesia, que es una mayordomía? Iremos a dar cuentas de ello y recibiremos la recompensa. Es más o menos lo que dice la parábola de los siervos a los que Dios les entregó, a los que su Señor les entregó unas minas, y luego vino a tomarles cuentas, ¿cierto? De qué habían hecho con ellas, y cada uno dio cuentas. Entonces, eso es lo que iremos a hacer allí, y a recibir
las coronas correspondientes a nuestra labor, a cómo hemos cumplido la labor. Esas coronas son las que después ponemos a los pies en el trono del Señor, en la adoración celestial, porque vamos a estar allá en adoración celestial frente al trono del Señor, con los ángeles y con millares de gentes, de toda lengua, de todo linaje, de toda nación, adorando al Señor. Eso estaremos haciendo, pero simultáneamente allí en el cielo seremos testigos de cómo van dándose los juicios que se ejecutarán sobre la tierra, como vemos allí las imágenes. Eso es lo que vamos a estudiar precisamente. Hacia el final de esta etapa, que son los 7 años y que incluye la tribulación y la gran tribulación, hacia el final de esta etapa, entonces es que vienen las bodas del Cordero, porque primero estaremos en esa fiesta, celebración, y vendremos ya con el Señor. Ahora sí viene la segunda fase de la venida del Señor, donde el Señor descenderá y se posará en el monte de los olivos. Habrá una gran batalla, la de Armagedón, donde los enemigos del Señor y las naciones recibirán juicio de parte del Señor, y luego vendrá el milenio. Ahí siguen otros eventos que en este momento no los tomamos porque estamos hablando específicamente de la tribulación. Sabiendo todos estos hechos que van a suceder, entonces hay dos posturas que las personas pueden tener. Los que somos la iglesia de Cristo, con el saber que vamos a estar en el cielo y lo que vamos a vivir allí, pues tenemos que estar motivados en esperar el regreso del Señor, estar motivados en trabajar en la obra, en llegar a la presencia del Señor, al tribunal de Cristo, con resultados gratificantes para el Señor, no tanto por recibir la recompensa, sino por lo que el Señor anhela que sea hecho en la tierra. Debemos estar gozosos y expectantes de la venida del Señor y alerta como Él nos lo ha dicho. Sabemos que va a haber apostasía dentro de la iglesia, así que debemos estar alerta de cuidarnos, de no quedarnos en la tierra durante este tiempo precioso de gloria que va a ser en el cielo. Y debemos estar preocupados de los que se quedan en la tierra. Tenemos que trabajar para que los que conocemos, al menos los que tenemos cercanos a nosotros, no se queden, puedan ir con nosotros al cielo. Y por otra parte, quienes se van a quedar, que no han aceptado al Señor Jesucristo, los rebeldes, los que se volvieron atrás, deben estar preocupados porque enfrentarán un gran juicio tierra, y es inminente y sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Dice que estarán dos juntos en una misma cama y uno será tomado y otro será dejado. Entonces es tiempo de que estemos alerta y tomemos una decisión firme de qué queremos ser, el que va a ser dejado o el que va a ser tomado en ese tiempo, para estar en el cielo o para estar aquí viviendo el tiempo de prueba que dijo el Señor que vendría sobre todo el mundo. Habrá preservación solamente en el cielo para la iglesia fiel. Los demás, así hayan pertenecido a la iglesia, solamente dirán: Señor, Señor, ábrenos, déjanos entrar. Pero el Señor que dirá: nunca os conocí, alejaos de mí, hacedores de maldad. Entonces es tiempo de tomar una posición real, verdadera, firme, de arrepentirnos y de permanecer fieles y de trabajar para que muchos vayan con nosotros. Esto, a grosso modo, es lo que sucederá en la gran tribulación, y a continuación empezaremos a verlo en detalle. Recordemos que en el capítulo 5, del verso 1 al 4, vimos que allí en la escena de la adoración celestial había un rollo. Dice que ese rollo estaba en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, que el rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos, y que
Juan nos dice que vio un ángel poderoso que proclamaba con voz fuerte: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo y leerlo. Entonces Juan se puso a llorar. Dice que él lloraba amargamente porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 20 ancianos le dijo: deja de llorar, mira al león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Él pasó, el cordero pasó adelante y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, empezó la alabanza celestial y se decía: tú eres digno. La multitud adoraba al cordero y decía: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlo, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Eso lo vimos allí en el capítulo 5. Ahora el capítulo 6, en el verso 1, inicia diciendo: mientras miraba, dice Juan, mientras yo miraba, el cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Aquí entonces algo para tener en cuenta: nosotros no estamos familiarizados con lo que es un rollo. Aquí tenemos algunas imágenes de formas de donde, cómo se presentan los escritos bíblicos. Por ejemplo, la Biblia, como nosotros la conocemos, un libro común y corriente, empastado, un libro legajado. Existe el Códice, que era un libro como en forma de acordeón, por ejemplo. No era así. Ninguna de esas dos formas tenía el rollo del que está allí en el cielo y que va a ser del que van a ser abiertos los sellos en el futuro. No se nos olvide que esto no es una historia fantasiosa, es algo que va a suceder en breve. El rollo era como el que tenemos aquí en la parte inferior, así como los rollos de papiro, como los rollos de la época del Señor Jesucristo, y esos rollos se sellaban, se amarraban. Aquí, bueno, no tienen cuerda los sellos, pero usualmente se amarraban, se le ponían varias cuerdas a diferentes distancias y la cuerda donde quedaba su nudo se le ponía con una especie de pegamento, para hacer un entendimiento, como algo como el plástico para nosotros hoy en día, o como la cera de una vela. Se le ponía puntos para justamente sellar la cuerda y que el mensajero no la pudiera abrir.